Nos juramos amor en la salud y en la enfermedad. Pero, ¿qué pasa cuando la enfermedad de tu pareja te está consumiendo a ti? Esta es la historia de una mujer que en el momento más oscuro y aterrador de su vida, eligió salvarse a sí misma, a crear una vida propia y libre. Ella te va a enseñar que tu pasado no tiene por qué dictar tu futuro. Te invito a que te quedes para que su historia pueda inspirarte y motivarte. Hola Adriana, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Déjenme les cuento que Adriana, yo la conocí del grupo de emprendedoras de Tepatitlán y pues me da mucho gusto que haya querido acompañarnos el día de hoy y que nos quiera compartir su historia porque para mí ha sido muy inspiradora y creo que para todos ustedes también lo será. Adriana, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Se siente raro, se siente raro de admitirlo, estar del otro lado, pero es padre, es una experiencia diferente y nueva. Sí, ahora yo soy la que va a entrevistar. Ahora se te siente toca raro. Ahora te toca contestar las preguntas, ¿verdad? Y temas diferentes también, lo que estoy acostumbrada siempre a hablar de emprendimiento, de negocios, de cómo le hiciste y por dónde empezaste. Y ahora pues un tema diferente, entonces es padre, es una experiencia nueva. Muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta. Gracias, Adriana. Y pues antes de entrar a tu historia, me gustaría que nos dijeras ¿qué te apasiona hacer, Adriana? ¿A qué te dedicas actualmente? Ok, mira, primero soy mamá, para empezar, ¿verdad? Con todo lo que implica, siempre les digo, con todo lo que implica. Ya las que son mamás se imaginarán, soy mamá de 3 niños, entonces 2 adolescentes y una pequeñita de 8 años. Entonces ya con eso ya tengo bastante chamba. Pero además a mí me encantan los negocios, me gustan las ventas, la atención al cliente, el contacto con otras personas. Entonces tengo una tienda de abarrotes, que es también todo el tiempo atención al cliente, desde frutas, verduras, lácteos, refrescos, botanas, de todo un poco, abarrotes. Entonces tengo mi tienda y aparte pues tengo la página de Mujeres Emprendedoras, que es un medio de comunicación y publicidad digital. Entonces ahí también mandamos de todo, por todo lo que podemos hacer, todo lo que alcanzamos, todo lo que nos rinde la vida, desde eventos de repente del gobierno, eventos privados, muy enfocado sobre todo hacia las mujeres. Ahí es muy enfocado nuestro público, la mayor parte son mujeres. Y la mayor parte de lo que hablamos también es sobre el emprendimiento, se llama Mujeres Emprendedoras Tepa, entonces hablamos mucho sobre negocios, ahorita lo que te decía, nuestras entrevistas son a emprendedores, es como el enfoque que le damos, pero también vamos a inauguraciones de negocios, vamos de repente a eventos que impliquen temas de interés para la sociedad y sobre todo para las mujeres. Entonces, todo eso es lo que hago. Ay, pues estás súper ocupada porque yo también soy mamá y a veces dices, ay, como que qué horas haces esto y a qué horas haces lo otro. Y aparte, con tu negocio de la tienda de abarrotes, que también es muy demandante. Y aparte lo del grupo de emprendedoras de Tepatitlán, o sea, ya me imagino. Pero quiero platicarles que Adriana no siempre estuvo en este lugar. O sea, donde ya tienes un negocio propio, el grupo de emprendedoras, un medio de comunicación. O sea, véanla. La verdad es que tiene una historia muy, muy bonita. Muy bonita en cuestión de superación personal. Y pues para conocer un poquito más de tu historia, Adriana, me gustaría que nos platicaras cómo era tu vida antes de ser mamá, antes de tener una relación de pareja. Ok, justo en la niñez, en la adolescencia, digamos, quizá. Bueno, pues yo soy la hermana mayor de 5 hermanos, yo soy la grande y siempre fui la rebelde, siempre fui la que le sacó canas verdes a mi mamá y a mi papá, siempre la oveja negra de la familia. Pero siempre me gustó como mucho la independencia, el probar cosas, el salir, el conocer personas, como lo social, siempre me llamó mucho la atención. Entonces, hasta la prepa, yo seguía así con ese interés, con ese de quiero conocer el mundo, quiero saber qué más hay, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Siempre como que me aburría la rutina, lo de siempre me gustó el indagar más en el mundo. Entonces, siempre soñando, siempre pensando en qué más hacer, qué más, muy inquieta, siempre pensando en otra cosa porque hacía alguna actividad y un tiempo bien y después como que ya me aburrió, quiero hacer otra cosa diferente. Entonces, siempre fui como muy inquieta y yo creo que por eso también ahora hago un montón de cosas porque desde pequeña mi mamá me dice que también así era. A mí me gustaba
Dice, jugabas un ratito con un juguete y ya lo aventabas y querías otro y cambio, y ahorita soy así, necesito como muchas actividades. He descubierto que no sé estar solo en un lugar. Entonces, cuando a los 15 años, siempre mi niñez y mi infancia sí fue mi adolescencia. A los 15 años en la prepa conocí al papá de mis hijos y de ahí como que me empecé a normalizar un poquito más, me empecé a ser como que más tranquila, estaba más relajada. Pero igual, o sea, seguía pensando en qué voy a estudiar, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, en qué voy a trabajar. Mi familia, siempre mi mamá tuvo negocios propios, entonces siempre me llamó también mucho la atención. Y yo siempre pensando, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Con el plan de casarme, con el plan de tener hijos, también siempre estuvo en mi mente, pero siempre como que no nada más ser ama de casa, siempre tenía esa espinita de, porque veía a mi mamá, que a mi mamá también le gustaba mucho trabajar. Entonces yo decía, yo no voy a ser solo ama de casa, yo voy a hacer algo más siempre. No sabía qué, pero algo iba a hacer. Y ya, pues fui mamá adolescente a los 17 años, saliendo de la prepa, ya estaba embarazada. Entonces a los 17 estaba embarazada, a los 18 tuve mi primer hijo, a los 18 volví a estar embarazada y a los 19 tuve mi segundo hijo. Entonces se truncaba un poco mis ideales de voy a estudiar, ya no estudié en la universidad, ya no, porque... Pero en la prepa sí seguiste estudiando la prepa. Sí, terminé la prepa y saliendo de la prepa fue cuando ya supe que estaba embarazada de mi primer hijo. Entonces todavía tenía 17, estaba a punto de cumplir los 18. Oye, ¿y ya vivías con tu novio? No, todavía vivíamos cada quien en sus hogares, con sus familias. Y ya cuando supe que estaba embarazada nos casamos. Y entré a la universidad, alcancé a entrar a la universidad, entré en nutrición. Estaba entre nutrición y psicología. Me llamaba mucho la atención psicología, pero luego nutrición también. Entonces ahí estaba en el Team Marín, entré a nutrición, pero yo me sentía muy mal, traía así de que los achaques del embarazo a todo lo que daba, y yo no sabía pues, ni lo que sentía. Era una chiquilla embarazada, entonces no sabía ni lo que sentía, no me sentía bien, no me concentraba, me sentía súper mal. Y pues también como que ya con la idea de, bueno, pues ya me voy a casar, ya voy a ser ama de casa, como que mis ideales de hacer más cosas se truncaron un poco y dije, no, pues voy a dejar la universidad. Lo dejé, no terminé ni siquiera un semestre, lo dejé y dije, me voy a dedicar a ser mamá, a ser ama de casa, pues ya estoy embarazada, entonces me voy a dedicar a mi hijo. Y fue cuando nos casamos y yo dejé la universidad y ya me quedé con él, pero al muy poco tiempo, no sé qué será, nació mi hijo. Desde el embarazo él empezó así como que extraño, como que mal, como que ausente, como que raro, y cuando nació mi hijo tenía como 2 meses yo creo, supe que él se drogaba, él era adicto, entonces... O sea, hasta ese momento fue cuando tú Ajá, descubriste que sí, tenía una adicción. Sí. Cuando fuiste su novia, no Nunca reconociste me di cuenta, nunca. no, yo en mi hogar nunca hubo, de hecho no hay todavía, o sea, mis hermanos ninguno toma, ni siquiera una cerveza, o sea, nada, mi papá tampoco, no fuma, nadie en mi hogar, de donde provengo, no hay nada de eso, entonces mucho menos drogas. Yo podía haber tenido la droga así, aquí a un ladito de mí, y yo no la conocía, y estaba muy chica, estaba muy ignorante en esos temas, entonces yo no reconocía las señales de que él andaba mal. Y desde el embarazo ya él andaba mal. Desde antes, pues él, según su historial, se drogaba desde mucho antes, pero yo no me daba cuenta, yo no lo veía. Lo supe hasta cuando ya había nacido mi hijo y ya estaba yo embarazada del otro. Entonces, ¿y cómo te diste cuenta? Él no lo dijo. Mi suegra, que en paz descanse, ya falleció, ella me decía, él anda mal, Adriana. Y decía, claro que no, ¿cómo cree que él se va a drogar? No, jamás, no. Para mí las drogas era como de lo peor, o sea, para mí era algo sumamente catastrófico y como que para yo imaginarme que alguien llegara al punto de las drogas era que de verdad había tenido una vida horrible o en las calles, lo tenía como un estigma muy raro, ¿no? De que, no, como que alguien de familia, con papá, con mamá, con un hogar, con la posibilidad de estudiar va a terminar en las drogas. Y decía, no, claro que no, eso déjelo para los chicos que pues andan en la calle, que sus papás no los cuidan, no los quieren, que andan deambulando ahí solos. Eso me imaginaba yo que eran los que caen en las drogas. Entonces ella me decía, yo no le creía, yo le preguntaba a él y pues él me lo negaba. Y llegó el día en que pues ya mi suegra, que le hizo una prueba, salió positiva y ya él aceptó que sí se drogaba. Y no, pues a mí se me vino el mundo encima. Oye, yo 18 años, él un adicto y con un bebé en brazos de 2 meses, 3 meses y ahora qué hacía yo con ese bebé. Y yo ya me había salido yo de la universidad, ya estaba embarazada de otro niño
¿y ahora para dónde le daba? Entonces, y ahí empezó el caminar por el mundo de las drogas y de empezar a pensar, a ver, Adriana, ¿ahora qué vas a hacer tú? Porque él temporadas estaba bien, temporadas mal, él cayó en la cárcel, estuvo acusado de un homicidio muy feo, entonces salió absuelto, gracias a Dios también, y ya que se comprobó que era inocente, salió absuelto, pero todas esas situaciones, pues yo tenía que sacarlas adelante. Gracias a Dios también, ahí descubrí también en ese tiempo que soy muy resiliente. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero Dios me dotó de eso y yo me empecé a dar cuenta que yo seguía fuerte y seguía de pie y seguía ahí los niños y entonces empecé a trabajar. Mi mamá tenía una tienda de abarrotes, yo me regresé con mi mamá. ¿Al cuánto tiempo? O sea, ¿al cuánto tiempo pasa que te das cuenta tú que es adicto? Uh-huh. Y después de ahí, como en el lapso del tiempo, ¿qué haces? O sea, ¿te quedas con él más tiempo? Yo me fui para con mi mamá cuando supimos que él era adicto, pues mi suegra lo quería anexar y él corrió y se fue, literal se fue. ¿Y te entonces dejó a ti dejó a mí ahí con el niño y ahí con mi suegra y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Va a volver? ¿No va a volver? ¿Qué voy a hacer? Entonces entre que resolvía, pues me fui para con mi mamá. Mi mamá también me dijo, vente para acá y vemos a ver qué vamos a hacer mientras que ve él qué va a hacer también. Mi suegra también quería resolver qué hacemos, cómo le ayudamos, cómo lo apoyamos, lo primero que piensa uno, ¿verdad? Pues cómo lo ayudo a salir de eso. Entre que resolvíamos o no, me fui para con mi mamá y fue cuando supe que estaba embarazada del segundo niño. Pasó, no sé, como un mes, 2 meses y pasaron como 15 días primero, él regresó y decidió pedir la ayuda, decidió anexarse, dijo que pues sí, que estaba mal y que necesitaba la ayuda. Mi suegra le dio la ayuda, lo anexó, pero como a los 15 días o 22 días se escapó del anexo. Entonces yo seguía con mi mamá, empecé a trabajar con ella en su tienda, pero él se escapó del anexo y ya no quería regresar al anexo, ya no quería el grupo, decía que sí le iba a echar ganas, pero es una enfermedad muy, muy complicada, que no es nada más de échale ganas, es mucho más que eso, necesitan mucha ayuda, mucho apoyo, mucho valor, mucha fuerza, y pues él en ese tiempo era muy joven, igual que yo, él tenía 19 años, yo tenía 18, entonces éramos muy jóvenes, muy inmaduros, éramos adolescentes, tal cual. ¿Y él qué te decía a ti? O sea, cuando él se decide anexar, ¿qué te dijo a ti? O sea, yo voy a volver, voy a hacer las cosas bien. Sí, él me decía, quiero estar bien para mis hijos, porque fue cuando yo ya estaba embarazada del segundo y el grande tenía como unos meses. Entonces me dijo, yo quiero estar bien para mis hijos, oye, ya estás esperando el segundo hijo y yo así, pues no, yo tengo que estar bien para mis hijos. Entonces fue cuando él decidió anexarse, pero pues no, ahí ya estando adentro el encierro y no sé qué tanto sientan porque no, gracias a Dios no tengo esa enfermedad, pero él decidió salirse y ya saliendo no, ya voy a estar bien y ya me voy a poner las pilas, voy a empezar a trabajar, chalala, pero al poco tiempo fue cuando entró a la cárcel. Eso fue como en mayo fue cuando yo supe que estaba embarazada. ¿En los 19 años? Ajá, todavía. O sea, ¿tú estabas embarazada? Todavía en ese año, en ese mismo año, fue en el 2010 que pasó todo. En el 2010 nació mi primer hijo, en el 2010 fue su primer anexo, en el 2010 supe que estaba embarazada del segundo y fue a la cárcel en el 2010 también. ¿Y nos puedes platicar qué pasó sobre eso? Pues lo acusaban de un crimen muy feo, un homicidio hacia una chica. Hubo una desaparición y ya él lo acusaban. ¿Tú estabas con él cuando pasó eso? No, yo estaba con mi mamá. Yo vivía con mi mamá, entonces... ¿Tú en ningún momento regresaste con él? Sí, seguíamos juntos, uh-huh. Pero él, en lo que él encontraba trabajo, nos estabilizábamos y demás, porque mi mamá también me decía, yo no quiero que te vayas con él hasta que estés estable, los dos estén estables y los dos estén seguros de que quieren estar juntos y de que van a hacer las cosas bien, porque tienen ya un niño y están esperando el segundo, entonces... ¿Qué vida le quieren dar a esos niños? Yo quiero que ustedes estén seguros de que quieren estar juntos y de que van a hacer las cosas bien, no van a traer a esos niños rodando. Entonces yo dije, ok, y entonces en ese lapso sucedió eso, lo acusaron a él, hubo muchas ahí, no sé cómo si se llama, negligencias de parte de inconsistencias de parte de la policía investigadora, hubo muchos enredos ahí muy complicados, pero la cuestión que lo acusaron. Entonces lo acusaron de un homicidio, sí, de una chica, sí, y él ya estaba fuera del anexo. Sí, lo acusaron a él, entonces terminó, le dieron auto de formal prisión, terminó todo, hubo
hubo tortura, hubo muchas cosas por las que él pues tuvo que firmar. Entonces siempre estuve segura de que él no fue. ¿Cómo que tuvo que firmar? ¿Lo amenazaron para que firmara como que él había sido? Sí, hubo muchas, porque hubo muchas inconsistencias ahí en ese caso, del que él tuvo que firmar una declaración de que él había sido. Entonces terminó encerrado. Y nosotros no entendíamos nada, porque igual yo totalmente ignorante de temas legales, jurídicos, no entendíamos nada, en lo penal muchísimo menos, nunca habíamos vivido un caso así, yo creo que ni en la familia de él ni en la familia mía, y se hizo un escándalo aparte social en todo Tepa, entonces no sabíamos qué hacer, yo embarazada. O sea, ¿a ti quién te dijo? De mi segundo ¿Sabes qué? hijo. Está en la cárcel. Nos llamó él, de que ya lo tenían ahí. Y al día siguiente le dieron auto de formal prisión. O sea, todo fue así, súper rápido, se movió todo para que él terminara acusado. Pues hubo muchas cosas muy, muy extrañas en ese caso, que todavía no las podemos comprender cómo es que sucedió eso, pero él terminó 2 años en la cárcel y yo con él. Yo iba, creo que las visitas eran los domingos, y un tiempo eran los sábados, creo, y después los domingos. Domingo a domingo, estábamos ahí. Yo estaba totalmente, y con mis hijos, sí, al principio el bebé en brazos, mi suegra, mis cuñados, yo embarazada, ahí pasó todo mi embarazo, nació mi bebé, después con 2 bebés, íbamos con uno pequeñito caminando y el otro bebé, yo siempre segura de su inocencia, todos completamente seguros, no había pruebas, nunca hubo pruebas, se decía que había pruebas, nunca salieron las famosas pruebas, y se comprobó la inocencia al final. Fue muy desgastante ese proceso porque, lo que te digo, no sabíamos nada. Entonces no sabíamos si lo que decíamos estaba bien, si lo que decíamos estaba mal, si era correcto, si era incorrecto, si ayudábamos y perjudicábamos. No sabíamos nada. Nos tuvimos que dejar guiar 100% por el abogado, confiar en el abogado. Fue un muy buen abogado también. Y ahora ya se volvió incluso amigo de la familia porque la verdad es que nos salvó de un problemón y salió absuelto. Se comprobó su inocencia, salió totalmente absuelto a los 2 años. Pero esos 2 años, pues yo tenía que trabajar con mi mamá igual en la tienda, encargarme de los chiquillos, con el embarazo. Gracias a Dios también mi cuerpo siempre fue muy sano. Entonces nunca tuve riesgos de nada, nunca tuve amenazas de abortos, nada. Yo trabajé en la tienda hasta el último día. El día que nació mi hijo grande, yo ese día todavía en la mañana trabajé y después me empecé como que medio a sentir mal porque no me sentía tan mal, gracias a Dios. De repente en momentos me sentía mal, pero por lo regular yo estaba muy fuerte también físicamente. Del segundo hijo igual, trabajé hasta el último día, saliendo de trabajar ya me fui para el hospital, siempre muy sanos mis hijos, siempre muy grandotes, entonces partos naturales, todo siempre bien, gracias a Dios. Entonces con trabajo ahí con mi mamá y sacando a los niños adelante con el apoyo de mis hermanos, mis hermanas siempre cuidándomelos, mis papás también, mis cuñados siempre apoyándome a cuidarlos, mi suegra. Entonces gracias a Dios tuve mucho apoyo porque era como tener gemelos. Sí, o sea, es que se llevan 1 año, o sea, entonces era pesadísimo. Chiquitito se te juntan los pañales, el bibi, o sea, todos los gastos también. Cuando nació el segundo, el primero no caminaba, entonces los 2 estaban de brazo. Era muy, muy pesado, pero gracias a Dios siempre tuve mucha ayuda. Entonces no fue tan pesado como habría sido si hubiera estado yo totalmente sola. Y cuando ellos te preguntaban, o sea, para los niños, ¿cómo les explicabas esto de su papá? ¿En la cárcel? Su papá en la cárcel. Nosotros lo llamábamos, todavía ahora ya nos lo empiezan a reclamar, porque les decíamos que era la escuelita de papás. Entonces lo manejamos como que era una escuelita y su papá estaba en una escuelita de papás, tenía que aprender a ser papá. Entonces así se lo manejamos siempre. No me acuerdo cómo surgió la idea, de dónde la sacamos, pero eso les decíamos. Todavía hasta ahora es la broma de repente, que la escuelita de papás, pero ellos sí se molestan. De hecho ya los adolescentes empiezan a decir, ¿por qué no nos decían la verdad? Pues no era algo sencillo de explicarles. Todavía es difícil de explicar lo que pasó, y pasó hace 15 años, imagínate. Y todavía hay cosas que no son comprensibles. Entonces para un niño pequeño pues no había manera de explicárselo. ¿Cómo le decíamos? Y ellos creían que era una escuelita. Pues estaban muy pequeños. Pues cuando salió él, el grande tenía 2 años y el otro tenía 1 año. Entonces incluso no tienen recuerdos de
de eso, no ubicaban el lugar, porque pues hubieran estado más grandes, habrían visto, oye, aquí hay policías, desde ahí hubieran dicho algo, pero como eran muy pequeños, no visualizaban eso, entonces nosotros les decíamos, es que está en una escuelita de papás, y pronto va a salir, nosotros siempre firmes en que él era inocente y lo íbamos a sacar. En que tenían la confianza de que pues iba a salir. Sí, siempre tuvimos la confianza de que sí, que iba a ser un proceso largo, pero que se iba a comprobar, iba a salir inocente. ¿Y cómo pudieron comprobar? Tumbando todos los que te digo, las inconsistencias, demostrando las inconsistencias de con qué lo estaban acusando, no había nada para que lo acusaran. Entonces, a partir de ahí, despuesito, fue cuando empezó a haber, de hecho hubo muchos casos sonados en ese tiempo, de muchos casos así de inconsistencias y de que incluso salió lo de presunto culpable. Tú eres muy chiquita, por eso a lo mejor no te acuerdas, tú eres más joven que yo, pero en ese tiempo salió, incluso hubo un documental de un chico que estaba en la cárcel, creo que en Ciudad de México, en Estado de México, no sé, pero se llama Presunto Culpable. Y fue en ese mismo tiempo que empezaron a salir que la policía investigadora se manejaba de maneras incorrectas y hacían lo que querían literal con las personas y acusaban a quien ellos querían acusar. Entonces en ese tiempo hubo mucho revuelo sobre ese tema. Empezaron a salir muchos casos muy similares de que los acusaban, te acusé. Y ya después para quitar todas esas acusaciones falsas, era todo un proceso. Era complicado y con nosotros pues fueron 2 años. Y de que estuvimos ahí y tuvimos un buen abogado también. Eso contó mucho. Entonces, al final se demostró que no había pruebas en su contra y pues salió inocente. Pero ahí como le regresas 2 años, ¿no? Exacto. Y aparte, pues todo lo que batallaron y todo esto. Y después de ahí, ¿él decide rehabilitarse, Adriana? Sí, pues ahí básicamente se rehabilitó, una rehabilitación forzosa. Fueron 2 años de mucho aprendizaje, muchas enseñanzas, incluso adquirió ahí muchas habilidades y como de muchos oficios, ahí les ponen muchas actividades. Entonces salió y él dijo, pues ya estoy bien y voy a seguir bien. Nos fuimos a vivir para Aguascalientes. ¿Y por qué deciden irse para allá? Para cambiar de aires, cambiar de mundos, porque también se hizo mucho escándalo social. Entonces, no queríamos seguir siendo la comidilla y seguir siendo el punto de señal. Y también para mis hijos no queríamos eso. Entonces dijimos, vamos para Aguascalientes y nos fuimos a vivir allá. Vivimos 5 años allá en Aguascalientes. Fíjate que eso es algo muy fuerte y muy común aquí, ¿no? ¿No crees? O sea, como que criticamos el acoso mucho social. Y el acoso social. Sí. Y no nomás por una situación así, o sea, por cualquier cosa estamos ahí como que al pendiente de a ver qué hace el vecino. Y como qué cosas eran, o sea, de qué manera si había como violencia, así de que te hablaban y te decían y cosas, o como... Pues no directamente, bueno, a mí nunca me tocó directamente, a él sí le tocó después directamente. Incluso años después han seguido saliendo las acusaciones directamente hacia él, pues le han tocado hacia él. Pero a nosotros, por ejemplo, pues como fue un caso muy sonado, era como el chisme en todo Tepa. Entonces, duró meses el chisme, ni siquiera se acababa rápido. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba estudiando para estilista, entre las tantas cosas que me gustaban, y que me gusta todavía es mucho lo de la belleza. Entonces yo dije, me voy a meter a estudiar para estilista. Tenía los niños pequeñitos, él estaba encerrado, y me metí a estudiar, y de que estábamos en la clase, y la compañera de al lado, contando toda la historia con puntos y señas, como si conociera la historia, como si ella lo hubiera vivido, ¿saben? Entonces, y yo ahí, y escuchaba la historia, y decía, o sea, ¿cómo la gente puede decir con tanta ligereza, pasó esto y esto y esto y esto? Y sí, porque fue por esto y por esto y por esto, y le hizo por esto y por esto, por esto. O sea, ella sabía todo, casi como si ella lo hubiera hecho, y jurando que él lo había hecho por esto y por esto. O sea, contando la historia como si yo hubiera estado ahí. Y yo escuchaba, y yo decía, no, ¿por qué la gente yo no decía que yo era la esposa? Pero al tiempo sí supieron que yo era la esposa. Y como que decían, le hablé, ya dije, pero la gente hablaba con mucha ligereza, como si conocieran el caso, como si supieran lo que pasó, y se basaban en, es que fulanito dijo, es que sultanito dijo, es que la vecina dijo, es que fulanito es amigo de sultanito y primo de perenganito, y él me juró que pasó así, así, así. Entonces había mucho habladuría por todas partes, en la tienda, de que llegaba gente platicando sobre ese tema. Y sabes que fue como un homicidio como muy dramático, ¿no? Sí, fue muy sonado. Entonces, y ya no se hizo investigación. A partir de que lo acusaron a él,
nunca se siguió investigando. Y el caso quedó como siempre quedan los casos de las guardado. chicas. De las chicas. ¿Y por eso es que tú decides o él decide irse para Aguascalientes? Pues primero inició él. A mí sí me daba miedo irme a otra ciudad. En ese tiempo, después de haber vivido todo eso, yo estaba como muy asustada de que, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a poder vivir con esto? Y él fue el que empezó, pues que tenemos que irnos para otra ciudad, vámonos para Aguascalientes. Ya empezamos desde cero, y allá hay mucho trabajo, es una ciudad más grande, con mayor infraestructura en empresarial, laboral, hay muchas más oportunidades de crecimiento, de desarrollo, pero también a mí me daba mucho miedo porque yo decía, es una ciudad más grande. Yo estoy acostumbrada aquí a mi Tepa, que caminando vas al centro, que caminando llegaba a la casa de mi mamá, a la casa de mi suegra, con mis amigas, conocía yo a mucha gente, y allá pues yo no conocía a nadie, era empezar desde cero y con 2 niños chiquitos, y yo dedicarme 100% a la casa, y yo no estaba acostumbrada a dedicarme 100% a la casa, ni quería. No es como que mi fuerte el ser solo ama de casa. Yo quería algo más, algo que me metiera como más actividad. Mis respetos para las amas de casa, ¿no? Qué valor, yo no puedo. Yo sentía volverme loca. Esos 5 años que estuve en Aguascalientes, yo no le veía mucho sentido a mi vida. Como que nada más limpiar la casa y hacer de comer y cuidar a los niños no me llenaba, yo necesitaba algo más. Yo decía, necesito más actividades, necesito otra cosa, pero tampoco podía trabajar porque los niños estaban muy pequeños. No teníamos a nadie en esa ciudad que nos ayudara, así como de que mi suegra, mi mamá, mi tía, mi hermana, no había nadie, ni siquiera amistades, y aparte íbamos muy asustados por todo lo que habíamos vivido aquí. Sí, con amenazas, ajá, a lo mejor miedo de que los estén buscando. Exacto. O de represalias, teníamos mucho miedo de represalias, de que mitotes, o sea, ya estábamos como estresados de tanto mitote, de tanta habladuría, y no queríamos ni siquiera tener amistades allá, así de que no queríamos ni salir de la casa, pero no me gustaba a mí esa vida de solo estar en casa, yo necesitaba algo más. Oye, ¿y él a qué se dedicaba ya? Él tuvo varios empleos allá, siempre le gustó también mucho las ventas, es muy bueno en ventas también. Entonces un tiempo estaba en una tintorería, trabajó en una tintorería muy grande que hay en Aguascalientes, y después en una distribuidora de ferreterías, y también una distribuidora muy grande, distribuía otras ferreterías pequeñas. Entonces, y siempre le fue muy bien en los dos, él es muy bueno en ventas, entonces se le dio los dos empleos. Un tiempo, ya cuando, pues que fueron como a los 4 años de que estuvimos allá en Aguascalientes, yo ya me empezaba a acostumbrar. Los primeros 2 años o 3 para mí fueron muy complicados, porque no me acostumbraba yo nada más a casa. Después los niños entraron al kinder y ya empecé a salir un poco más, a convivir un poco más, a agarrar como que más confiancita con las vecinas, con las del kinder, las típicas que las mamás te juntas ahí a la platiquita. Me quedaba a hacer actividades ahí en el kinder porque pues yo no trabajaba, entonces podía dedicar el tiempo a apoyar a la maestra en alguna actividad. Empecé a salir más y ya me empezó como que a gustar un poco la vida. Conocía un poco más la ciudad, de todas maneras no salía yo sola, pero conocía un poco más la ciudad y me gustaba mucho, la ciudad se me hacía hermosa, es hermoso Aguascalientes, el centro es una cosa preciosa, y en épocas como de Navidad y eso, no, es hermoso cómo decoran ahí, majestuoso el centro ahí en Aguascalientes, y me encantaba, ya me empezó a acostumbrar, pero entonces salí embarazada de mi hija, de la más chiquita, y yo no quería, porque yo decía, no, yo quiero que mis hijos crezcan más. Mis hijos tenían 6 y 5 años, estaban en el kinder, y el grande entrando a la primaria. Y yo decía, no, yo quiero que crezcan más, están en unas edades que, como tú decías hace ratito, ocupo ponerme a hacer las tareas con ellos, con uno, con el otro, y todavía un bebé, no, yo decía, no, quiero más tiempo, espérenme, pero pues ya que verdad, ya estaba embarazada. Y supe que era la niña, cuando supe que era niña, no, fue la felicidad, porque yo quería una niña, él también quería una niña, mi suegra quería una niña, todos esperaban una niña. Entonces, cuando supe que era niña, dije, bueno, era el momento, me tocaba la niña, y ya entonces muy feliz, pero ya él empezó mal. En esa época, a poquito antes del embarazo, empezamos con un negocio de ventas en línea, vendíamos básculas, él le empezaron a pasar básculas esas de 40 kilos que hay en las fruterías, en las tiendas de abarrotes, pero las empezamos a vender en línea. Él empezó, y si las publicas, tú estás aquí en la casa, aquí tienes computadora, aquí tú pues nada más estás en el hogar, ¿por qué no las publicas tú? Y yo voy y las entrego. Va, me late. En ese tiempo empezaban también todo lo de las vendimias ahí en Facebook.
Me late, sí puedo hacerlo. Siempre se me ha dado mucho eso como de la tecnología. Sí me late. Empecé a ponerlo. Yo quería hacer otra cosa. Yo ya estaba ansiosa de algo más que no fuera ama de casa y qué hacer y niños. Empecé a publicar y se nos empezó a dar el negocio un montón. Empezaron a necesitar básculas y básculas y básculas y básculas. Y luego después empecé a meterme en vendimias de Jalos, de San Juan, de La Chona, de Pegueros, de Valle de Guadalupe. Y cuando veníamos de Aguascalientes, pues transitábamos todos esos pueblitos, todas esas ciudades, y llegábamos haciendo entregas de básculas. Entonces veníamos y hacíamos ventas y de regreso a veces también entregábamos, o aquí en Tepa entregábamos otras tantas, dejábamos unas aquí, mis cuñados las entregaban. Fue un negocio muy padre porque se empezó a dar de la nada y yo me sentía feliz de la vida porque yo estaba haciendo algo que me gustaba mucho, era en línea, entonces lo podía hacer desde casa con mis hijos. Ahí fue cuando descubrí que sí se podía tener un negocio, un emprendimiento desde casa y cuidando a tus hijos, pero él empezó mal. Fue cuando yo salí embarazada. Entonces cuando todo estaba así como que lo mejor de lo mejor, él empezó otra vez mal. ¿Pero qué es mal? O sea, ¿te diste cuenta? Sí, empezó otra vez a llegar tarde. ¿Qué cosas empezaba a hacer? Él iba a un grupo de Alcohólicos Anónimos allá, iba a sus reuniones siempre, o sea, todos los días. Sacrilógicamente ahí iba siempre, no podía faltar. Y empezó a faltar. Así de que, ya no voy a ir. Y yo decía, caray, ¿cómo que no vas a ir? No, es que ya mejor voy mañana, hoy me dio flojera. Y yo, chin, así como que alerta, algo está sucediendo. Empezó así, ya después llegaba tarde, como tú dices, y no había ido a sus juntas. Ya después había noches que no llegaba, de plano no llegaba. Después el carácter se empezaba a notar muy irritable, muy a la defensiva siempre, siempre me rehuía. No podíamos platicar, ya no había diálogo, no había escucha, no había comunicación saludable, no había nada, y entonces yo decía, no, ya no anda bien. Después fallas en el trabajo, o sea, faltaba. Empezaba a faltar, empezaba a tener muchos problemas con sus compañeros, con sus jefes, y así, y yo decía, no, todo esto ya está mal, y ya después lo empezaba a ver muy ansioso, muy delgado, no comía, no tomaba mucha agua, y entonces empezaba a ver yo las señales y decía, ya ando mal, pero yo ya estaba embarazada, otra vez. Con el negocio nos estaba yendo súper bien, pero pues él no estaba bien, entonces ya se empezó como poco a poco a derrumbar todo. Empezó a haber mucha violencia física, no, pero a veces pensamos que nada más la violencia son los golpes hasta que llega lo físico, pero no, ya había mucha violencia psicológica, mucho. ¿Cómo qué cosas te decía o? Teníamos ya muchas discusiones, ya mucho, estás loca. Yo le decía, es que yo estoy viendo esto y esto y esto y esto. No, claro que no, estás loca, no, tú estás loca, tú alucinas cosas, tú ves cosas, claro que no. Y entonces yo decía, quizás sí estoy loca, ¿no? O sea, quizás yo dudaba de mi cordura, de lo que yo veía, de que yo veía las cosas mal y decía, no, quizás sí soy muy exagerada, me culpaba, o sea, empezaba a culparme, no, sí es cierto, algo no estoy haciendo bien, no llegaba a dormir y pues yo le reclamaba claramente, ¿por qué no llegaste a dormir? O sea, ¿cómo que no llegas a dormir a tu casa? Y yo estoy con los niños y la niña pequeña, cuando ya nació, o cuando está embarazada, yo le decía, ¿y si me siento mal en la noche? ¿Y si algo pasa con esto del embarazo y yo necesito irme al hospital y tú traes el coche y qué hago yo con 2 niños chiquitos y tú no estás? Y no, tú estás loca y puras discusiones así. Pero ya las discusiones cada vez eran más fuertes, empezaban de repente a desaparecer básculas, a desaparecer dinero. Entonces yo ya tenía que estar cuidando el dinero, cuidando a los niños, cuidando el negocio, haciendo ventas, recuperando dinero que ya él se había gastado y llegaba sin dinero, claro. O sea, ya después desaparecía todo el fin de semana, llegaba sin dinero y entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer sin dinero? Hasta que le vuelvan a pagar el siguiente fin de semana y luego se volvía a desaparecer. Entonces, Adriana, trabájale más. Siempre como que yo pensaba que yo podía hacer la solución al problema, ¿verdad? Pero lo empeoraba justamente por la ignorancia de cómo tratar con un enfermo adicto. Entonces, el quererlos ayudar, los perjudicamos. Es decir, bueno, no te preocupes, yo pago las deudas, pero ya ponte bien. Y pues ellos dicen que sí, pero la necesidad que tiene su cuerpo de la droga es más fuerte que el decir, sí, voy a hacer ya las cosas bien.
te pueden decir que sí, pueden realmente creer que sí lo van a hacer, pero a la mera hora no lo hacen. Otra vez se van a drogar. Entonces, yo siempre, tienes que trabajar más, Adriana, vende más, haz más, porque hay que recuperar este dinero que se perdió, porque ahora tenemos tal deuda, porque ahora hay que pagar esto, porque ya se viene la renta, porque ya se viene esto. Y él ya faltaba al trabajo y le descontaban los días, y entonces todo eso generaba mucha problemática en casa también. Muchas discusiones. Yo me callaba para no pelear, porque luego estaban los niños y los niños iban a ver pleitos, y luego yo estaba embarazada, entonces para no preocuparme me callaba, y entonces decía, sí, está bien, tienes razón, yo estoy mal, sí, está bien, yo estoy loca, sí, está bien. Pero yo ya me lo comenzaba a creer que sí estaba yo mal. Entonces yo me fui para abajo terriblemente, y yo ya no tenía ganas de nada. Yo decía, pues, ¿y ahora qué? ¿Esto es la vida? O sea, empezaste a descuidarte tú, Sí, empezaste en depresión, muchísimo. o qué cosas empezaste a hacer. Nació la niña. Cuando la niña yo tuve muchísimos achaques. Fue bien contrario a los embarazos de los niños, porque en los embarazos de los niños yo subía 15 kilos, 20 kilos. O sea, subía muchísimo. Tenía muchísima hambre y comía como loca y nada me caía mal. Pero de la niña no podía comer. Todo me caía mal, nada me entraba, todo me daba asco, todo me vomitaba, todo terrible, terrible de la niña. Entonces yo bajé de peso. En lugar de subir, bajé. En Aguascalientes la atención súper bien también, en los IMSS de Aguascalientes. Y siempre me hacían muchos análisis, muchos estudios, porque decían, estás bajando de peso, estás bajando. Pero es que a mí no se me quedaba la comida, de verdad. Y nada se me antojaba, no tenía hambre, no tenía ganas de nada, nada, nada. Terrible. Entonces, cuando nació mi hija, yo estaba súper flaquita. Yo quedé así súper flaquita. Y la niña súper llorona. Ay, no, era una cosa. Lo que no sufrí con los otros dos fue con la niña, no. Terrible, terrible, terrible. Una niña súper lloroncísima. Y con toda la problemática que estábamos viviendo, no, pues yo también me sentaba a llorar con ella. Y decía, pues hay que llorar las dos. Oye, ¿y en esos momentos no pensabas como en hablarle a tus papás o a tus suegros o platicarles lo que estabas pasando otra vez? Sí y no, porque un tiempo, primero que empezamos a vivir situaciones así, pues yo también rápido lo que hacía era les hablaba, ¿no? Pero ellos se preocupaban un montón. Incluso hubo veces que mi mamá iba para Aguascalientes y me ayudaba a buscarlo, pero ¿dónde lo encontrábamos en una ciudad tan grande? No, yo no sabía quiénes eran sus amigos, a dónde se iba. Entonces mi suegra también se preocupaba muchísimo, mis cuñados, y se iban hasta allá para ayudarme a buscarlo cuando no llegaba a dormir y así. Y después él aparecía. Y literal, que no estaba perdido, andaba de parranda. Entonces... O sea, es como desapareció. Pensaban que estaba desaparecido. Yo no sabía si estaba desaparecido o andaba de parranda. O sea, porque se te desaparecía varios días. Hasta 2, 3 días. Ay, no, qué difícil. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Les digo? ¿No les digo? Pues ya cuando les decía se iban súper preocupados, lo buscábamos, no lo encontrábamos, después él aparecía y ya sabes, el regaño de todos, pero yo los preocupaba mucho, yo los veía muy preocupados. Ellos tenían que dejar todas sus actividades aquí para ir a ayudarme allá a buscar al otro que andaba de parranda. Entonces yo decía, no, ya no les voy a decir. Yo dije, mejor ya no les digo. ¿Qué me gano? Total, no va a entender, no va a hacer caso, porque venga todo el pueblo de Tepa a buscarlo. Y a ellos les muevo sus vidas, les muevo sus empleos, los preocupo, les muevo sus actividades y de todas maneras no estamos solucionando nada. Y yo decía, yo aquí sigo. Y pensaba, me tendré que ir, me iré. Y siempre desde ahí estaba con el dilema de me voy, me quedo, sigo, no sigo, vale la pena, no vale la pena este matrimonio, pero los niños están chiquitos, pero ¿y qué voy a hacer ahora con 3 niños? Y yo sola, y regreso con mi mamá, y lo dejo o lo apoyo, pero necesita mi apoyo, pero hasta dónde debo de apoyar y hasta dónde ya no. Había como muchas cosas en mi cabeza. Entonces fue cuando yo mejor me callaba y ya no les decía nada. Veníamos para acá y no, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, no, todo perfecto, nos está yendo súper bien, todo bien. Ellos sí veían cosas raras, ¿no? Pero respetaban, nos dejaban ser. Y ya cuando nació la niña tendría como 8 meses, y él seguía peor, ya había perdido el trabajo, ya no trabajaba, ya estábamos hasta acá de deudas, yo seguía vendiendo básculas como loca, pero no alcanzábamos a pagar para cuando él ya se lo había gastado, ya no alcanzaba ni siquiera a pagar los pedidos de nuevas básculas, ya las tenía que pedir a crédito, pero las debía, pero no, era un caos, y yo ya no podía con la situación, y fue cuando decidí venirme. Él ya estaba cada vez más violento, súper celoso, súper controlador, posesivo, manipulador, mentiroso, o sea, todas las características de un enfermo adicto. Y yo ya no sabía cómo manejarlas. Y yo, así saturada de cosas, así como dices tú, descuidada de mi imagen. A mí siempre me gustaba maquillarme, andar arregladita, nada. O sea, me levantaba, me ponía un pants y vámonos al día.
llevaba a los niños como sea, les daba de comer lo que sea, háganse un sándwich, yo estoy acá preocupada, yo estoy acá metida en mis rollos, y los descuidaba mucho a ellos, me descuidaba mucho a mí, y pensando en soluciones, Adriana, pero no tenía que solucionarlo todo yo. No podía, ni tenía, ni iba a poder hacerlo. Entonces fue cuando decidí, me voy para Tepa. ¿Qué estoy haciendo aquí yo sola? Con todo el problemón encima de mí, me voy para Tepa. Me vine para acá y pues claro, él se vino detrás de mí. En una de las desaparecidas que él se dio, metí todo en mudanzas y vámonos para Tepa. Me vine, llegué a casa de mi suegra y empecé a vender todo lo que pude, muebles, carro, todo para pagar deudas, porque teníamos muchas deudas, muchas mercancía que debía, tarjetas de crédito y demás. Vendí todo lo que pude, pagamos, y él lo anexó, mi suegra vio que andaba mal, lo anexó. Era su segundo anexo. El segundo anexo, sí. Y de ahí fueron, creo que el segundo, tercero, y no me acuerdo si hasta el cuarto, pero fueron varios en el lapso de un año. Yo entré a trabajar a la tienda que ahora es mi tienda. Esa tienda antes era de uno de mis cuñados y mi concuña. Ellos me dieron trabajo ahí, me quedé a vivir con mi suegra y él se fue para el anexo. Y yo me quedé ahí con mi niña pequeña, mi suegra la cuidaba para que yo pudiera trabajar en la tienda. Y bueno, otra vez el apoyo de todo el mundo también lo tuve. Y igual de mis papás, igual de mis hermanos, de todos, entre todos, que lleva el niño, que recoge el niño, que las tareas, que esto, que el otro. Y yo trabajando ahí en la tienda, seguía con mis ventas en línea. Otra vez me empezó a ir súper bien. Cuando él no estaba, a mí me iba súper bien. Entonces me empezó a ir súper bien. Empecé a meter secadoras para el cabello, planchas, rizadoras, cosas que a mí me gustaban mucho de belleza y se me empezaban a vender también. Me empezó a ir súper bien. Mi suegra me ayudaba a hacer las entregas, a hacer todo, ¿no? Me empezó a ir muy bien. Y él, mientras anexo, salía 1 o 2 meses, empezaba otra vez mal y vas para atrás otro anexo. Salía 1 o 2 meses y otra vez vas para atrás. ¿Y tú lo internabas o tu suegra? No, mi suegra. Yo lo interné nada más en uno, que fue el segundo, fue cuando llegamos recién aquí a Tepa. Yo lo interné, pero cuando él salió súper resentidísimo, y no salió, se escapó, lo que fue el segundo anexo, súper resentidísimo, y me decía, y tú me vuelves a anexar y no sabes, y las amenazas, y yo dije, no te vuelvo a anexar, malagradecido. Yo lo que quería era ayudarte. ¿No quieres? Perfecto, húndete, no te vuelvo a anexar. Pero pues mi suegra sí, pues era su mamá. Entonces ella lo veía mal y ella decía, yo lo tengo que ayudar, tengo que hacer algo por él. Y sí, nunca le perdió la fe. Yo le perdí la fe, la verdad, yo sí le perdí la fe. Y ella nunca le perdió la fe en que un anexo tendría que funcionar, alguno tendría que funcionar. Y ella me decía, las veces que sea necesario, mientras yo viva, las veces que sea necesario. Y así fue, mientras ella vivió, las veces que lo vio mal, lo anexó. ¿Y cómo era la relación mientras, o sea, en todo este tiempo, con sus hijos? Pues casi nunca estaba, básicamente. A ellos les decíamos que también se había ido a la escuelita de papás. Seguíamos con la misma historia, otra vez la escuelita de papás y otra vez la escuelita de papás. ¿Que mucho estudiaba? Sí, súper estudioso el muchacho, maestría y toda la cosa, doctorado. Sí. Y entonces ellos pues no entendían mucho, pero sí entendían, pero escuchaban, pero no sabían bien y no les caía bien el 20. Ya cuando fueron más grandecitos, ya cuando yo me separé, un poquito antes quizá de que yo lo dejara, fue un año de cuando llegamos a Aguascalientes a cuando lo dejé, fue un año. En ese año no sé si estuvo en 3 o 4 anexos, no recuerdo bien. Y yo levantando el negocio, trabajando, las ventas, los niños, la tienda y demás. Y ya cuando él salió del último anexo, antes de que yo lo dejara, nos fuimos a vivir ya ahora solo, porque allá vivíamos con mi suegra, todo el tiempo vivíamos con mi suegra. Pero ya en el último, salió él, rentamos una casita, estuvimos como 3 meses yo creo en esa casa, y no, pues el primero estaba bien, pero otra vez empezó mal, empezó otra vez así. Ya nos habíamos hecho mucho daño, yo creo. Ya no nos teníamos respeto, ya nos hablábamos así de que feo. Yo también ya le tenía mucho coraje, mucho coraje, porque me di cuenta en esos lapsos que él estaba anexado, a mí me iba súper bien y salía él y otra vez mal, y otra vez deudas y otra vez para abajo, y yo emocionalmente también me iba para abajo. Entonces yo le empecé a agarrar como mucho coraje y yo decía, ¿por qué cuando tú estás todo está mal? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedes estar pero que las cosas estén bien, ¿no? O sea, ¿por qué no pones de tu parte? ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no haces? Y pues no sé si no podía o no quería o era parte de su enfermedad, pero no funcionaban las cosas cuando él estaba. Y yo tampoco funcionaba bien, yo no me sentía libre, yo no me sentía... Él estaba ya con muchos celos,
mucho a cuidarme, a vigilarme, y por qué te tardaste, y cuánto te tardaste, y a dónde fuiste, y qué hiciste, y con quién hablaste, revisar el celular. Bueno, me marcaban a veces compañías de que te quieren que te cambies de compañía de celular, y para él ya era, ¿y quién fue? ¿Y quién te marcó? Y cosas así, o sea, ya había muchos problemas ya muy, muy gruesos. Y yo decía, no, esto no está funcionando, yo no me siento bien, él no se siente bien, yo no lo puedo ayudar en su problema que trae, no sé qué hacer, ya no sé cómo ayudarlo. Y fue cuando yo dije, me voy otra vez, ya ahora sí me voy. Ya, yo sabía que él ya me había sido infiel no sé cuántísimas veces, ya me mentía como decir hola, ¿cómo estás? Me robaba como decir ahorita vengo. Entonces ya no había respeto del uno al otro, ya no había honestidad, ya no había comunicación, ya no había nada, no podíamos ya ni siquiera ser compañeros de casa, ya ni roomies podíamos ser, porque ya no nos tolerábamos ni siquiera el estar tú ahí y yo aquí, ya era una situación demasiado intolerable, y yo también yo le tenía mucho coraje. Entonces dije, no, aquí lo que sigue es que un día nos vamos a agarrar a golpes, ambos, porque yo decía, si yo le pego, yo le tenía mucho coraje y decía, si yo le pego, él me va a regresar 3. Él anda mal. Entonces yo no le puedo pegar. Yo para esto ya había ido yo a grupos de autoayuda para familiares de alcohólicos. Entonces ya algo conocía yo de la enfermedad, algo sabía yo qué sí hacer, qué no hacer. Y fue cuando yo llegué como a mi tope, a mi límite, y dije, no, lo que sigue aquí es que nos vamos a agarrar a golpes. Y yo no quería eso para mis hijos. Ni quería esa vida de tristeza, de depresión, de malestar por siempre, de inestabilidad, de decir, hoy estoy bien, mañana quién sabe, hoy andas bien, mañana no sé, y el año que viene quién sabe, y no podemos agarrar el compromiso de quizá comprar una casa porque no sé si vas a estar bien o no, no sé si este negocio me lo vas a quebrar o no, no sé si te puedo dar la confianza de dejar mi bolsa aquí con mis tarjetas porque no sé si me vas a robar o no. Ya no era sano vivir juntos. Ay, qué difícil, porque es con la persona que compartes tu vida y no tener la confianza de dejar tu bolsa. Exacto. Y el papá de tus hijos. Y también esta confusión, como dices tú, de es que lo tengo que apoyar. Ajá. O podría ser que cambie, pero luego pero no. ¿Y si nunca cambia? Ajá. Entonces, si nunca cambia, dilema, pero ¿y si sí cambia? Pero ¿y si hasta cuándo tengo que esperar? ¿Y hasta cuándo voy a tolerar? Había mucha confusión en mi cabeza. Este dilema de saber hasta dónde es amor, dónde es codependencia, exacto, dónde es sano, dónde no. Ya estamos bien enfermos los dos. Y es que se brinca la línea bien fácil de decir, ¿en qué momento me descuidé, estoy en depresión, ya no me arreglo, no me quiero ni bañar? O sea, sí es muy difícil y estoy segura que no, que hay muchas personas viviendo en esa situación, y qué bueno que hoy tengamos a Adriana que nos puede decir, ¿sabes qué? Si puedes irte. Posiblemente se te cae el mundo encima en ese día. No es sencillo, pero... No en ese día, o sea, en ese lapso no es sencillo, pero después de ahí, ¿qué pasa? Después de ahí renaces. Yo podría llamarlo, es como una segunda oportunidad de vida. Para mí todo esto que te platico es como mi otra vida. Seguido les digo de repente así a los amigos, en mi otra vida yo pasé esto y esto, en mi otra vida yo viví esto, porque siento como que fue mi otra vida, así como parte 1, capítulo 1, y ahora es el capítulo 2 de Adriana, porque ya a partir de eso, claro que me derrumbé, como todo, tienes que derrumbarte para volverte a construir, como un edificio que demueles y luego lo levantas otra vez, así tal cual fue. Duré meses, no sé si quizás años, 1 año y medio, 2 años, de que todos los días me tenía que aventar mi llorada en la noche. Todos los días era sacrilegio no llorar todas las noches, porque decía, ¿cómo algo que pudo haber sido tan exitoso como nuestra relación, como el matrimonio, como 3 hijos, se pudo caer, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué momento se derrumbó de tal manera que terminamos tan mal los dos? Nos destruimos tanto, si nos queríamos tanto, ¿cómo nos pudimos hacer tanto daño? Entonces, pasó como 1 año, terapias psicológicas, tuve que ir a unidad de violencia, porque luego ya después cuando yo lo dejé, pues claro que no fue todo en paz, hubo mucha problemática, que las cosas, que si teníamos 2 pesos era el pleito por los 2 pesos, que si teníamos una estufa era el pleito por la estufa, o teníamos una moto, el pleito por la moto. Entonces era mucho pleito. Terminamos en DIF, terminamos peleándonos también en DIF, salimos corridos de DIF,
y no se pudo arreglar nada, seguíamos casados y seguíamos mal. Él siguió en anexos, anexo tras anexo, no recuerdo, creo que son como 7 anexos los que él ha vivido y ahora está bien, gracias a Dios. Ya tiene como 3 o 4 años que está bien. Yo hace 7 años que lo dejé, en agosto fueron 7 años de cuando lo dejé, y él todavía duró 4, como 3 o 4 años, entre anexo y anexo, que salía, que entraba, que sí, que no, que hacía y deshacía. Y explicarle a los niños también yo cuando lo dejé, por qué lo dejé, porque ellos claro que no querían, aunque veían que vivíamos mal, ellos no querían eso. Entonces fue todo un proceso psicológico con ellos, conmigo. Yo tenía que estar bien para poderles dar bienestar, pero yo no podía estar bien, yo estaba mal, muy, muy, muy mal. Entonces era reencontrarme otra vez a mí, con mis sueños, con mis ilusiones, con qué quería hacer yo antes de casarme, antes de conocerlo a él, qué soñaba, qué quería de mi vida, qué planes tenía, qué ilusiones, qué esperanza, recobrar la esperanza, la fe, las ilusiones de que se podía hacer algo más. Me fui para con mi mamá y pues igual otra vez tuve un montón de apoyo de ambas familias, porque la familia de él nunca ha dejado de apoyarme hasta el día de hoy. Nos queremos muchísimo, toda su familia y yo. Y yo ahí con mi mamá empecé otra vez a trabajar con mi mamá en tienda de abarrotes, seguía. Como siempre se me dio mucho eso del comercio y para estar con mis niños, para poder estar cerca de ellos. Viví 5 años con mi mamá y hace 2 años ya pude yo rentar mi casa, yo tener mi independencia. Hace un año y medio, bueno, ya casi 2 en diciembre, a justo 2 años con mi tienda. Tengo ya como 2 años y medio, perdón, de que me fui con mi mamá, de que ya me independicé y 2 años ya con mi tienda. Hubo la oportunidad de que vendían la tienda, uno de mis cuñados me dijo, yo te la paso, te hago el paro, me das una parte, después me das otra parte, y no sé qué. Yo dije, sí, ya quiero yo mi tienda, mis hijos ya más grandes, entonces ya podían ayudarme a trabajar, y se fue dando como todo, pero los primeros 2 años fueron muy complicados de saber qué voy a hacer conmigo, y ahora ya no era qué voy a hacer con este que anda mal, qué voy a hacer con mi matrimonio, qué voy a hacer con mis hijos, qué voy a hacer conmigo. Yo no me hacía cargo de mí, literal me tenía abandonada. Entonces, abandonados mis sueños, abandonadas mis esperanzas, mis planes que tenía de adolescente de quiero hacer muchas cosas, no estaba haciendo nada y no tenía ganas de hacer nada. Es que fíjate que es muy común esta dinámica con las mamás, con las esposas, que te distraes o estás tan enfocada en los problemas y en solucionar y problemas, en la adicción, en los hijos, en la casa, en el trabajo, no sé qué. En otros. En otros, sí, todo. Que te vas perdiendo tú, te vas abandonando tú, y cuando ya, digamos que se van solucionando como las cosas, o decides alejarte de esas situaciones donde ya no puedes controlarlo, pues volteas y dices, ¿quién soy? Ajá. ¿Y ahora qué hago conmigo? ¿Ahora qué hago conmigo? Sí, es todo un proceso. Sí, y es saber qué quieres hacer contigo, qué querías hacer antes de. También ahí me apoyó mucho la terapia psicológica, tuve mucho tiempo en terapia. A ver ahora qué quieres hacer contigo, tienes una nueva oportunidad, o sea, se te abrió una puertota, ya saliste, y ahora qué quieres hacer contigo, para dónde te quieres ir, tienes toda la decisión de irte aparte. Y luego yo cuando lo dejé, yo sentía que yo ya estaba súper vieja, súper acabada, súper demacrada, o sea, ya mi vida ya estaba hacia el borde ya, muerte mañana, sí, ya te mueres mañana, así me sentía yo, y yo tenía, ¿qué sería? 26 años tenía yo. Ay, no manches, súper joven. 26, 27 años. ¿Y ya sentías que ya? Sí, yo sentía que mi vida ya había acabado. Pero era como, ahora veo, era como la primera parte de mi vida, porque se iba a terminar el primer capítulo. Era el volumen 1, exacto, era el primer capítulo, pero todavía había mucho por escribir en el segundo o tercer capítulo, pero para mí ya había acabado, o sea, ya me había casado, ya tenía 3 hijos, ya había vivido en otra ciudad, ya había vivido aquí, ya había pasado por cárcel, por adicciones, por muchas problemáticas, y ya, o sea, ya para mí ya no había mucho más que hacer, ya había vivido como de todo, ya me sentía como una señora de 70 años en ese tiempo, física y emocional y mentalmente. Cuando ya empecé como que a redescubrirme, bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Y qué te gusta? Bueno, y esto, empecé otra vez con las ventas, porque mis ventas en línea también se fueron para abajo, o sea, ya, se acabó todo, era empezar de cero. Trabajaba en la tienda y yo decía, bueno, quiero empezar a vender algo, me gusta esto de vender. ¿Y qué me gusta? La belleza. Empecé con ventas de maquillaje, me gustaba mucho. Empecé de repente a hacer ahí videitos, tutoriales y cosas así, mostrando los productos que yo vendía para venderlos y demás.
Me gustó siempre también lo de las redes, se me daba también lo de las redes. Empecé así. Y entonces yo quería publicidad ya empecé a agarrar mucho más seguridad en mí, ya me maquillaba, me pintaba mi cabello, empezaba a hacer muchas cosas, muchos arreglitos, ya salía con amigas, ya mi ánimo estaba mucho mejor. Pero ahora era, ¿qué quieres hacer? Ya te sientes bien, pero ahora ¿qué vas a hacer? Y me gustaba mucho la belleza y yo decía, sí, voy a vender maquillajes. Empecé a meterme mucho en eso, a hacer los videos, me sentía bien haciendo los videos, me recibía muy buena respuesta también de la gente, empezaba a vender y me estaba yendo bien. Y también junto con la tienda, pero yo buscaba publicidad. Fue hace como 3 años y medio, cuando yo buscaba publicidad, casi 4. Y no me la daban en ninguna parte, o era carísima en las páginas en línea, eran carísimas, y yo no necesitaba la publicidad así como súper guau, porque mi negocio pues era venta de maquillajes, era pequeño, no tenía un local, era venta en línea, entonces la publicidad como que clásica de las páginas. No, estaba muy caro y todo, no yo no la podía pagar. Costeable. Y sí, no, exacto. Y no tenía un local a donde fueran y me hicieran grabaciones, no tenía como un negocio bien en forma, pero sí quería anunciarme. Y dije, pues yo voy a buscar la manera. Pues empecé a buscar en las vendimias, las portadas de las vendimias de repente las rentan. Yo decía que me renten, mandaba mensaje a una, no me contestaban, mandaba mensaje a otra, no me contestaban. Yo dije, ¿cómo crees? Pues si es un negocio, ¿por qué no lo atienden? Y después un día me nació y dije, pues yo voy a hacer mi propia vendimia y me voy a anunciar a mí misma. Y entonces hice la vendimia y lo dije, ¿qué nombre le pongo? Quiero que sea muy enfocado a las mujeres. Ya traía yo mucho ese chip de que mi historia le servía a otras mujeres, de que mi aprendizaje, mi testimonio le ayudaba a otras. De repente con las puras amigas que platicaba y les funcionaba. De repente incluso mi psicólogo y una psicóloga ahí en el DIF me agarraron así como de muestra para hablar con otras mujeres que vivían. De repente di algunas charlitas así pequeñas ahí mismo en DIF para platicarles sobre la violencia, sobre que a veces minimizamos mucho la violencia, sobre todo la violencia psicológica y la económica. Pensamos que es normal vivir así, que no pasa nada, problemas todo el mundo tiene, carencias todo el mundo tiene, hombres tacaños y situaciones así. Y no, ya son violencia. Y que no hay que esperarse hasta vivir a la violencia física para saber que estás siendo violentada. Entonces de repente di algunas charlitas ahí y me di cuenta que me gustaba mucho eso, ayudar a otros, apoyar a otros y sobre todo a otras mujeres. Entonces traía mi idea de eso de las mujeres y dije, es que otras mujeres deben de estar pasando lo mismo que yo, que quieren publicidad y no la pueden pagar. Entonces voy a hacer una página que sea una vendimia para mujeres. Y sobre todo, que puedan entrar hombres, pero que sí sea muy enfocada para mujeres. Y entonces hice un grupo de ventas, se llama Mujeres Emprendedoras Tepa, ventas, todavía está, todavía anda ahí, y la inicié hace poquito más de 3 años, como 3 años y medio, casi 4. Y dije, voy a empezar ahí. Y ahí me publicaba yo, y ahí en la portada ponía mi anuncio también. Empezaba a hacer yo las imágenes, empecé a ver que se me daba eso de hacer imágenes, los flyers, los diseños. Me gustaba también mucho todo eso de diseñar imágenes para negocios, para ventas. Me metía de repente a cursitos ahí en internet y así. Me gustaba mucho. Y entonces ya se empezó como a encaminar todo hacia ese rumbo. Y fue cuando yo dije, no, es que sí tengo que hacer algo. Cuando inicié la vendimia, que era Mujeres Emprendedoras Ventas, un amigo me dijo, ¿por qué no entrevistas a todas las mujeres que están ahí uniéndose a tu grupo? Me dijo, estás haciendo un grupo de mujeres que son emprendedoras, ¿por qué no entrevistas a cada una? Y conoces lo que ellas venden y ellas les platicas tú también lo que tú haces y haces ahí un intercambio de negocios, lo que tú te sirve, lo tuyo le puede servir a otra, lo de otra a ti, y así no hacen esta red de emprendedoras. Le dije, claro que no, yo no entrevisto, yo no hago esas cosas, no, ¿cómo creen? No, claro que no. Y me dijo, pero tienes una amiga que sí lo hace, que es Cecilia Esquivias. En ese tiempo las dos vendíamos los mismos cosméticos, estábamos en la misma línea, la misma empresa. Y me dijo, ella ya ha estado en medios de comunicación, en la radio, ella va a saber, ella te va a apoyar. Y dije, bueno, me late. Yo hago lo digital, ella sale a cámara. Y le propuse, y ella también estaba pasando un momento complicado en su vida, de pareja y en su matrimonio, en su familia, y me dijo, sí, yo necesito algo que me saque de lo que estoy viviendo. Me dijo, sí, yo le entro al proyecto contigo. En ese tiempo mi vida estaba muy bien, muy estable, yo estoy muy estable emocionalmente. No recuerdo si este hombre estaba anexado o no recuerdo en ese tiempo, pero él, aunque salía de los anexos, él y yo cortamos comunicación total. O sea, ahí sí hubo contacto cero
como por 4 años. Yo creo que nada, así, cero nos hablábamos, cero. Su mamá me hablaba para que él fuera y recogiera a los niños y él los recogía en la esquina, porque yo no toleraba ni siquiera verlo. Todavía había mucho dolor, mucho resentimiento. Entonces había contacto cero. Hiciera lo que hiciera, yo seguía con mi vida. Aprendí yo a seguir con mi vida. Seguíamos casados. De hecho, apenas estamos en trámites de divorcio después de 7 años. Pero cada quien hacía su vida por su lado. Y fue cuando yo le propuse a Ceci. Ceci me dijo, sí, claro que sí, yo necesito algo que me saque de esto que estoy viviendo. Y sí, claro que le entro contigo. Y ayudar a otras mujeres, claro que le entro. Y a enseñarlas a que podían tener un emprendimiento, a que podían tener un negocio, a que podían vender algo desde casa, que no necesitaban un local, que era lo que nosotras hacíamos con los cosméticos. Vendíamos en línea. Empezamos y empezamos así con las entrevistas, y la 1, y la 2, y la 3. Y creo, no me acuerdo si como hasta la 4 fue cuando yo ya salí. Otra amiga se nos unió, también otra amiga dijo, yo sí me animo a salir en entrevistas. Ah, perfecto, Lucero, ella también entró. Y entonces Lucero y Ceci hacían las entrevistas y yo detrás. Y yo le decía, yo no voy a entrar. Y ya después era la primerita que entrevista, y ahora ¿verdad? yo soy la que sale. Ellas dos ya no están, entonces, en el equipo. Y ahora yo soy la que salgo. Y también ahí descubrí otra cosa que me encantó. Te encantó. Cosas que a veces pasa de que no, o sea, nos da miedo hacer algo y lo hacemos y dices, wow, sí puedo y me gustó. Como los niños cuando no quieren brócoli y prueban el brócoli y les encanta el brócoli, así, tal cual. Sí. Así tal cual me pasó. Ajá. Y así fue como surgió Mujeres Emprendedoras. Y después lo formamos ya un medio de comunicación. Empezamos, oye, ¿por qué no lo hacemos un medio de comunicación? ¿Por qué no? Y que sea de mujeres y que sea para mujeres y que, muy diferente a los que hay aquí. Y ya después surgió, ¿por qué no hacemos publicidad ahora sí digital? Lo volvemos un negocio. Porque siempre ha sido las entrevistas de los martes. Este martes fue la 184. Siempre han sido 184 martes ininterrumpidos. No hemos parado ni un solo martes. Son más de 3 años y medio ya. Y iniciamos un 8 de marzo también. Le dimos un sentido al arranque por ser el Día Internacional de la Mujer. También lo quisimos iniciar ahí. Le pusimos Mujeres Emprendedoras Tepa porque es esa fusión de apoyarnos unas a otras, de comprendernos, escucharnos, motivarnos y hacer esa sinergia de entiendo lo que tú estás viviendo y no es sencillo, pero puedes salir de eso, sea lo que sea. Y cada una con sus vivencias a apoyarnos unas a las otras. Y fue cuando empezó ya. Las entrevistas esas siempre han sido los martes, siempre a las 8 desde un principio, y siempre gratuitas. Siempre han sido para apoyar a las mujeres emprendedoras. Quiero decirles que Adriana tiene esta página, incluso la pueden buscar, Mujeres Emprendedoras de Tepatitlán. Ha crecido mucho, han sido un medio de comunicación donde siempre están presentes en diferentes eventos. La verdad es que han apoyado a muchas mujeres de sus negocios y siguen creciendo, ya se han integrado más personas al equipo. Así que, o sea, es palpable todo lo que estás logrando, Adriana, y quizás no lo hayas podido visualizar hace unos años atrás, y quizás muchas mujeres todavía no pueden visualizar lo que pueden lograr hacer, se están cuestionando todavía incluso si van a poder salir de esa situación o no. Y el que te tengamos aquí, como bien lo dijiste, eres un ejemplo palpable para ayudar a otras mujeres que incluso en sus negocios y también con tu historia, si quieren acercarse a ti, pueden buscarte por Emprendedoras de Tepatitlán. Si quieren promover sus negocios, a lo mejor preguntarle cómo le hiciste, Adriana, no sé, ¿no? Cosas. La verdad es que es muy gratificante cuando podemos ayudar a otras personas. Y yo personalmente te admiro mucho por todo lo que has vivido. Creo que eso te ha hecho la persona que eres hoy. Y mi más grande reconocimiento. Muchas gracias. el segundo capítulo salió mejor que el primero. Sí, entonces, sí, si me hubieran dicho hace 7 años, 8 años, que hace 8 años yo acababa de llegar de Aguascalientes, por estas fechas, yo llegué en agosto, entonces por estas fechas era el catástrofe mundial en mi vida hace 8 años. Y ahora el decir, 8 años después, soy mucho más fuerte, soy mucho más valiente, sé que no se acabó el mundo porque se acabó un matrimonio, sé que, no sé, sí se me derrumbó en su momento, pero me pude levantar otra vez y no pasó nada, quedó como una experiencia de vida, quedó como
como una enseñanza, un aprendizaje, el que mis hijos también, porque yo me preocupaba mucho, y que mis hijos qué va a hacer, y mis hijos qué van a pensar, y mis hijos se me van a descarrilar, y mis hijos también se han hecho fuertes. Y mucho me decían en terapia los psicólogos, si tú estás fuerte, ellos van a estar fuertes, si tú estás débil, ellos van a estar débiles. Entonces no te preocupes por si ellos están débiles, preocúpate por tú estar fuerte y ellos van a aprender eso de ti. Y es cierto, ahora ellos son fuertes. Mi hija es la más feliz porque su mamá hace entrevistas y su mamá sale en Facebook y su mamá tiene una página y su mamá ayer encontró un gafete de mujeres emprendedoras y decía prensa. Tú eres prensa, sí. ¡Wow! ¿Cómo que eres prensa? Nunca pensé que eras prensa. O sea, a ella se le hace algo maravilloso a su mamá. Ajá. Sí. Y yo digo, qué padre, porque a veces uno mismo se minimiza en las cosas que hace. Yo ya lo veo como algo cotidiano, como algo del día a día, y de repente me detengo a pensar, o de repente así alguien que me dice, oye, y haces esto, y ya como que lo reflexiono y digo, oye, sí es cierto, ¿verdad? Sí hago muchas cosas hoy. Oye, felicidades, sí, sí es cierto, Adriana, se me olvida reconocerte, el decir, sí, has avanzado mucho, has crecido. Veo mis fotos de esos tiempos y de ahora, casi hasta rejuvenecí, porque en ese tiempo me sentía muy acabada, me tenía muy abandonada, y ahora no, ahora tengo menos miedo, ahora sé que si en ese tiempo fui muy fuerte y fue muy resiliente, ahora lo soy más, porque todas esas experiencias acumuladas también me acumularon mucho valor, mucha fortaleza, y hoy sé que pase lo que pase, ya no tengo miedo, ni a estar sola, ni a estar sin esposo, ni mis hijos sé que un día también van a tener que volar, y sé que yo voy a seguir con mi vida, esté quien esté o falte quien falte, yo voy a poder continuar. Entonces, y siempre seguiré buscando otra cosa y otra cosa. Ese es algo que me caracterice. ¿Y ahora qué más hacemos? ¿Y ahora qué más le ponemos? ¿Y ahora dónde más le metemos? Y el poder apoyar a una mujer, escuchar su historia, como ahora lo estás haciendo tú, pero cuando nosotros lo hacemos en las entrevistas, ellas ves lo bien que se sienten, ves lo agradecidas, y eso a mí me da una satisfacción enorme. Y después no hayan qué hacer para agradecerte que les diste la oportunidad, que anunciaste su negocio, que les apoyaste, les pusiste un granito. Eso a mí me llena totalmente. Entonces pude fusionar esas cosas que me gustan tanto. También después entendí que todo lo que yo quería ayudar a mi ex esposo, todo ese apoyo, todo ese que yo lo quería salvar, ahora puedo enfocarlo en mi negocio, ahora puedo enfocarlo en mí también, en salvarme a mí. Ya no era salvar a él, ahora era salvarme a mí. Y también ahora salvar a otras mujeres. Ay, qué bonito mensaje. Esos negocios, ¿sí? Sí, qué bonito mensaje, Adriana. Y que hayas resignificado todo lo que te pasó. Exacto. La verdad es que tiene mucho impacto tu historia. Estás teniendo mucho impacto en muchas mujeres. Y la verdad es que estoy muy agradecida de que nos hayas acompañado el día de hoy. Les quiero invitar a que se suscriban al canal, que nos dejen en sus comentarios qué les pareció la historia de Adriana, si se sienten identificadas, si hay algo en los que podamos ayudarles. Si hay algún tema que quieran hablar, que quieran que hablemos, que tú puedas traerles. Que nos ayuden a compartir el video para que llegue a las personas que están viviendo por estas situaciones y que puedan ver luz, puedan ver un camino a seguir. Y los invitamos a que vean el siguiente episodio también. Sí, también, que seguramente estará muy interesante. Todos tenemos, yo creo que una historia. Cuando me mandaste el mensaje me decías, y yo dije, pues no sé qué tan interesante o tan buena historia sea, pero vamos a contarla y seguramente a alguien le podrá funcionar y a alguien le podrá servir el saber que hoy te pueden ver muy bien y pueden decir, ay, qué padre, hoy está muy bien, pero no sabes el detrás que hay. Detrás de cada persona. Ajá, la historia. Así es, Adriana. Pues muchísimas gracias y esperamos tenerte en otra entrevista también. Sí. Seguiremos en las entrevistas. Muchas gracias, un gusto. Nos vemos, chao.